Mis peques, en la clase de hoy vamos a ver un tema que es muy sencillo pero que es fundamental a la hora de leer. El tema es la coma. Sí, aparentemente es un tema muy sencillo, pero la coma tiene ciertas reglas de uso y ciertas utilidades al interior del texto. Para empezar, es necesario tener claro que la coma se va a usar en situaciones donde se requiera una pausa en el texto. Es decir que sí, las comas también se leen y se leen como una breve pausa. Así que sin más ni más vamos a ver los usos más importantes de estas breves pausas en los textos. El primer uso de estas pausas lo vamos a necesitar cuando queramos separar elementos similares de un mismo grupo. ¿Cómo así? Sencillo. Si queremos separar frutas, vamos a usar una coma en medio de cada fruta. Si queremos separar nombres de personas, vamos a usar una coma en medio de cada nombre de personas. O si queremos separar nombres de animales, vamos a usar una coma representando una pausa en medio de cada nombre de cada animal. Otro uso que va a tener la coma es que nos va a ayudar a ampliar la información. ¿De qué manera? Cuando nosotros presentamos una oración y queremos ampliar cualquier aspecto de esta misma oración, sea el sujeto, sea el verbo o incluso el complemento, vamos a agregar dos comas a manera de paréntesis. Veamos el siguiente ejemplo. Y así como funciona para ampliar la información, también nos va a servir para agregar algún comentario al texto que estamos escribiendo. Cabe aclarar que ese comentario que vamos a agregar va a ayudar a una mayor comprensión de lo que queremos informar. Y de igual manera vamos a usar las comitas al igual que las usamos para ampliar la información. Es decir, una coma antes del comentario y una coma después del comentario. ¿Esto con qué fin? Con el fin de no cortar el hilo conductor del texto. En el ejemplo que vemos en pantalla dice: Andrés, como tú sabes, es muy atlético. La aclaración que está ahí o el comentario es como tú sabes. Es por eso que está entre comas que hacen el papel de una especie de paréntesis. Otro uso que tiene la coma y que ustedes van a entender un poco más adelante es cada vez que usamos un conector al inicio de cada párrafo. Porque sí, usualmente al iniciar un párrafo en un texto ensayístico, por ejemplo, vamos a hacer uso de un conector. Ejemplo: así pues, de esta manera, en este orden de ideas o de acuerdo a lo anterior, entre otros. Y como pudieron ver en los ejemplos anteriores, siempre que se usa uno de estos conectores va acompañado de una linda y hermosa comita. Pero ojo a eso, porque cuando nosotros usamos conectores en medio de los párrafos, estos también van acompañados de una coma. Un ejemplo de esto es cuando en nuestra oración damos una idea y en la siguiente parte de la oración o en la siguiente oración queremos contradecir esa idea. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo que vemos en pantalla dice: Tomás y Sarita no irán al cine, pero irán al parque. Démonos cuenta que después de la coma se está usando un conector adversativo y se usa para contradecir un poco la afirmación anterior. También se puede usar el sin embargo u otro que es el no obstante. Y ojo a esto porque nos quedan únicamente dos casos que son muy específicos donde se usa la coma. ¡Ya basta, Freezer! El primero es, por ejemplo, cuando vamos a hacer una carta y ponemos el lugar y la fecha. Entre el lugar y la fecha siempre debe ir una coma. Al igual que cuando la marcamos o al final ponemos nuestro apellido y nuestro nombre. Por ejemplo, Pinilla Esteban, Sánchez Tomás, Cruz Emily. En medio de estos dos, si va en este orden, debe ir una coma. Bueno, pequeñuelos y pequeñuelas, solo es cuestión de que practiquen estos 7 usos de las comas para que no lo olviden. Como se habrán dado cuenta, son usos demasiado básicos y fáciles de recordar. Entonces esto fue todo por esta clase. Nos vemos en una próxima oportunidad, chiquitines. ¡Ya basta, Freezer!